de la Copa Sudamericana y te contamos las novedades del conjunto bodeguero. Bueno, gran incertidumbre por la suba de aranceles de Estados Unidos, sobre todo digo en el sector vitivinícola de nuestra provincia. Exactamente, porque recordemos, van a empezar a tener 10% para entrar, 10% extra de impuestos, cuando antes lo que se tenía equivalía a entre el 1 y el 3%. ¿Qué es lo que va a hacer la provincia de Mendoza con su industria madre? Bueno, lo analizamos con algunos de los referentes. ¿Qué más entienden? Entendidos piensan que una buena posibilidad sería llegar a un acuerdo de libre comercio. Así lo decían. Aproximadamente el 20 o 25% de nuestras exportaciones vitivinícolas van a Estados Unidos y 40% de las de mosto. Es más o menos, eso va variando año tras año. Entonces ese es el universo afectado. Ellos están buscando con unas fórmulas bastante sencillas y simples equilibrar el comercio exterior. Nosotros pensamos que hay que ver cómo queda parado en este juego. Parece el juego de las sillas, ¿viste? Esto que van todos en una silla corriendo y falta una silla. Sí. Dentro de lo que podía hacer, no es un tema eminentemente directo, porque bueno, si Chile no tenía y ahora tiene, y Europa no tenía y ahora tiene 20 o 25, no sé cuánto van a terminar. Yo creo que la política, si uno la analiza del presidente Trump, es pegar primero y negociar después. Creo que lo va a hacer uno por uno, es un poco el estilo, y veremos dónde estamos parados. Evidentemente que el vino que no se venda de los europeos en Estados Unidos se va a tratar de vender en otros mercados, porque son como vasos comunicantes. Claro. Van a tratar de ubicarlo. El vino argentino pagaba una especie de cuota fija, claro, de acuerdo a la capacidad y volumen que exportaba, y ahora sí, no se sabe si el 10% este que se aplica sobre lo que ya estaba, bien, o 10% sobre todo. Creo que estamos un poco, todo el mundo está consultando, todo el mundo está viendo. Bien. Tampoco el consumidor y el distribuidor norteamericano va a ser fácil. En algunos casos ya han pedido rebajas porque ellos creen que esto afecta el consumo, claro, y aumenta los precios. Habrá que ver, esto es como un juego muy reciente. Y vamos a ver cómo termina jugando, porque todo el mundo amaga, pero luego puede llegar a retirar porque a todo el mundo le interesa el comercio internacional. Claro. Y hay que leer este lunes en términos numéricos también qué dijeron los números del planeta. Y hay que recordar, poniéndolo en contexto, que es un lunes, está haciendo la continuidad de 2 días de fiebre en los mercados mundiales de la semana pasada e iniciando una nueva semana de actividad en los mercados financieros y bursátiles. Fíjense lo que dejaron estos números y algunos tips, algunas lecturas de lo que dejó el comienzo de la semana en el mundo y en nuestro país. Bien decía recién el testimonio y la introducción a este tema. Hubo caídas generales de los activos en todo el mundo, pérdidas de valor muy cuantiosas. Ya está registrando un hito en la historia financiera mundial, como de las páginas que tuvimos tiempo atrás. Los ADR, las acciones argentinas que cotizan en los Estados Unidos, cayeron hasta un 7% en promedio, que venían ya sumando desde la semana pasada, superiores al 15 o 20%. Los bonos en dólares, esos bonos emitidos, deuda emitida por corporaciones, empresas o los propios estados, cayeron también el 3,7%, perdieron valor y por lo tanto eso ha hecho generar a veces una cascada de ventas de los bonos. El índice Merval, el promedio del mercado de valores de Buenos Aires, cayó un 3,9%, que es donde cotizan las empresas líderes que operan en el mercado argentino. Como se darán cuenta, todo en rojo. Pero además, esta fue una de las novedades del día, porque aquello venía sucediendo, no es poco, no es menor, pero esto se agravó en la jornada de hoy y que venía bastante planchado la semana pasada. El dólar blue trepó casi un 3%, a 1.345 pesos. Aquí en Mendoza, el dólar informal se vendía hasta 1.350 pesos, algo que no teníamos desde mediados del año pasado. El dólar MEP, que es donde está el mayor flujo, porque es el dólar más accesible hoy, el que compramos por plataformas y billeteras virtuales, trepó a los 1.360 pesos. El contado con liquidación también estuvo cerca. Las reservas cayeron 300 millones de dólares, las del Banco Central. No es que el banco intervino en el mercado. ¿Qué pasó? Las caídas globales afectaron la cotización del yuan, la moneda china, y buena parte de las reservas de Argentina la tenemos en aquellos famosos swap chinos y hace que algunas de esas monedas hoy sean parte de los activos del central, por lo tanto se depreciaron 300 millones. Aún así, el Banco Central tuvo que poner en el mercado
de importación y exportación cerca de 35 millones de dólares y también los perdió. Este es el problema también mayor, el riesgo país. La diferencia de lo que pagamos por tomar deuda nosotros y los Estados Unidos llegó a casi un 10%, 960 puntos, y esto no para de subir. Habla de la baja en las cotizaciones generales. Bueno, algunos tips del día como para redondear las ideas. Hay una escalada de tensión entre los Estados Unidos y China que no cesa. De hecho, China respondió con un 34% de arancel a los productos estadounidenses y Donald Trump dobla la apuesta, dice, te puedo llevar los aranceles hasta el 100% si no cedes en tu posición. Esta tensión entre los dos gigantes es como dos elefantes. Imagínense cómo estamos nosotros las hormigas abajo. Ya negocian 50 países. Cuando recién escuchábamos que es un problema netamente comercial, tiene este costado político. Muchos se están advirtiendo que Donald Trump no cede en su posición para generar un escenario de negociación política con el resto del mundo. Al menos 50 países ya lo están haciendo. Hoy respondió la Unión Europea tratando de no tener aranceles en su producción industrial. Hay un temor por estanflación, o sea, una inflación, suba de precios por ese suba de tarifas, pero también un estancamiento. Se está deteniendo las relaciones comerciales en el mundo. Y este es el indicador que lo está mostrando. El petróleo en baja. Hoy tocó un piso, el barril de petróleo de $60. El mismo precio que tenía en la pandemia, cuando todo se había detenido en el mundo. Por eso entonces esta es una mala señal también para nosotros, para la Argentina, que produce desde vaca muerta y cuesta más producir el petróleo no convencional. Argentina sufre más también porque el acuerdo del Fondo Monetario Internacional todavía no llega, no tiene precisiones y por lo tanto todo lo que en el mundo fue una caída entre el 3 y el 4%, aquí llegó hasta el 7%. Estos son algunos de los números del lunes, veremos cómo evoluciona la semana. Y para Mendoza es un problema particular porque, claro, exporta gran cantidad de elementos a los Estados Unidos, sobre todo ajo, vino, desde luego, y aceite de oliva. Con otro problema que es que algunos de los países que le venden a ese mismo gigante norteamericano tienen alicientes, como por ejemplo estar más cerca o tener subsidios. Es el caso del vino y del aceite de oliva que, por ejemplo, pueden llegar a venir de España. La respuesta a todo lo que está pasando, entre otras cosas, puede estar en encontrar nuevos destinos, diversificar aún más a dónde se le venden estos productos. Eso dicen los especialistas. Va a significar una reconfiguración a nivel además geopolítico, una reconfiguración y bueno, y en esto Mendoza no solo con los productos que exporta a Estados Unidos, sino con cuáles pueden ser mercados que pueden llegar a generar nuevas oportunidades para Mendoza. Es probable que aumente las tasas de interés a nivel mundial y eso tenga un impacto adverso en Argentina en cuanto a entrada de capitales, por ejemplo. Bueno, gran evento para destacar lo mejor del arte culinario. ¿Dónde? Acá en Mendoza. Vamos a ver.